Hola a todos y bienvenidos una vez más a Escucha y Aprende, vuestro podcast favorito para mejorar vuestro español. Hoy tenemos un tema que nos apasiona muchísimo a Mateo y a mí. Así es, Sofía. Es un placer estar aquí de nuevo. Y sí, hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la lectura. ¿Y por qué creemos que leer libros es una de las actividades más importantes y enriquecedoras que podemos hacer? Totalmente de acuerdo, Mateo. A veces, en nuestro ajetreado día a día, con tantas pantallas y distracciones, es fácil olvidar el valor incalculable que tiene abrir un libro y perderse en sus páginas. Pero, ¿por dónde empezamos con un tema tan amplio? Buena pregunta. Quizás podríamos empezar por lo más obvio, el conocimiento. Es evidente que los libros son una fuente inagotable de información. No importa el tema que te interese, siempre habrá un libro que te ofrezca una visión profunda y detallada. Exacto. Piensa en la historia, la ciencia, la filosofía, las biografías, cualquier cosa. Cuando lees un libro, no solo estás adquiriendo datos, sino que estás recibiendo el conocimiento acumulado de años de investigación o experiencia de otra persona, destilado en una forma accesible para ti. Sí, es como tener a un experto personal a tu disposición, que te explica conceptos complejos de una manera estructurada. Y lo que me parece más impresionante es que este conocimiento no solo te ayuda a entender mejor el mundo, sino también a entenderte mejor a ti mismo. Eso es muy cierto. Recuerdo haber leído un libro sobre psicología cognitiva hace unos años, y aunque era un tema que al principio me parecía un poco denso, me abrió los ojos a cómo funciona nuestra mente, cómo tomamos decisiones y por qué reaccionamos de ciertas maneras. Fue un verdadero ajá momento para mí. Sí, esos momentos son maravillosos. ¿Y qué hay de la ampliación de vocabulario, Sofía? Para nuestros oyentes que están aprendiendo español, leer es una herramienta increíble para enriquecer su léxico. ¡Absolutamente! No podría estar más de acuerdo. Cuando lees, te encuentras con palabras y estructuras gramaticales que quizás no usarías en una conversación diaria. Esto te expone a un lenguaje más rico y variado. Y no solo eso, al ver las palabras en contexto, es mucho más fácil entender su significado y cómo usarlas correctamente. Y no solo el vocabulario, sino también la gramática. Al leer, tu cerebro absorbe inconscientemente las estructuras correctas de las oraciones. Es como una inmersión pasiva, que, con el tiempo, te ayuda a construir frases más complejas y naturales cuando hablas o escribes. Es un gimnasio para el cerebro, ¿verdad? Y no solo para aprender un idioma nuevo, sino para mantener la agilidad mental en general. He leído estudios que sugieren que la lectura regular puede incluso ayudar a prevenir enfermedades neurodegenerativas en el futuro. Es una inversión a largo plazo en nuestra salud cerebral. Una inversión excelente. Y hablando de salud cerebral, ¿qué te parece el impacto de la lectura en la empatía y la inteligencia emocional? Creo que este es un punto crucial, especialmente con la ficción. Oh, sí, este es uno de mis beneficios favoritos. Cuando lees una novela, te metes en la piel de los personajes. Vives sus alegrías, sus tristezas, sus luchas, sus decisiones. Esto te permite ver el mundo desde perspectivas completamente diferentes a la tuya. Y al hacer eso, desarrollas una mayor comprensión de las motivaciones humanas, de las diferentes formas de pensar y sentir. Te ayuda a ser más compasivo y a entender mejor a las personas que te rodean en la vida real. He notado que, después de leer un libro con personajes complejos, mi capacidad para entender matices en las personas ha mejorado mucho. Totalmente. Imagínate leer una novela ambientada en una cultura muy diferente a la tuya.
No solo aprendes sobre sus costumbres, sino que sientes lo que sienten sus habitantes. Entiendes sus dilemas. Es un puente hacia otras realidades y una forma maravillosa de expandir tu visión del mundo sin salir de casa. Y también contribuye a la autoconciencia, ¿no crees? A veces, al leer sobre las experiencias de otros, descubrimos aspectos de nosotros mismos que no habíamos reconocido antes. ¡Exacto! Es como un espejo. Un personaje puede estar lidiando con un problema similar al tuyo o tener un conflicto interno que te resuene profundamente. Y ver cómo lo abordan en el libro puede darte ideas o simplemente hacerte sentir menos solo en tus propias experiencias. Este punto es especialmente valioso en la adolescencia, cuando uno está formando su identidad. Leer sobre diferentes vidas y desafíos puede ser una guía muy importante. Sin duda. Y no podemos olvidar el fomento del pensamiento crítico, Mateo. ¿Cómo crees que la lectura nos ayuda en eso? Bueno, cuando lees, especialmente textos más complejos o con diferentes puntos de vista, no solo estás absorbiendo información, estás evaluando argumentos, identificando sesgos y formando tu propia opinión. No todo lo que lees es verdad, y la lectura te entrena para discernir. Sí, es como un ejercicio mental. Un buen libro, ya sea de no ficción o incluso una novela con una trama intrincada, te obliga a pensar, a conectar ideas, a predecir, a analizar las motivaciones de los personajes o los argumentos del autor. Esto fortalece tu capacidad para resolver problemas y tomar decisiones en la vida real. Si lees un libro de historia, por ejemplo, y luego lees otro que aborda el mismo evento desde una perspectiva diferente, te ves obligado a comparar, a cuestionar, a sintetizar la información. Eso es pensamiento crítico en acción. Es la base de la educación. No se trata solo de memorizar, sino de comprender, de analizar, de cuestionar. Y los libros son la herramienta perfecta para cultivar esa habilidad. Lo son. Y hablando de habilidades, no podemos dejar de mencionar cómo la lectura puede mejorar nuestra concentración y reducir el estrés. ¿Has sentido eso, Sofía? ¡Claro que sí! En un mundo lleno de multitarea y notificaciones constantes, sentarse a leer un libro durante un periodo prolongado es casi un acto de rebelión. Te obliga a concentrarte en una sola cosa, a desconectar del ruido exterior. Y esa desconexión es terapéutica. Al sumergirte en una historia, tu mente se aleja de tus preocupaciones diarias. Es una forma de escapismo saludable, que reduce los niveles de estrés y te permite relajarte. Es como una meditación activa, ¿verdad? Estás enfocado, pero de una manera placentera y sin esfuerzo. Y he notado que, después de leer un buen rato, me siento más tranquila y mi mente está más clara. Absolutamente. Es un bálsamo para el alma y la mente. Pero, ¿cómo podemos fomentar este hábito tan valioso en nuestras vidas? Especialmente si no somos lectores ávidos. ¿Tienes algunos consejos, Sofía? Por supuesto. El primer consejo es empezar poco a poco. No tienes que proponerte leer un libro de 1000 páginas de inmediato. Empieza con algo que te interese de verdad. Quizás una novela corta, un libro de cuentos o incluso artículos largos en Internet sobre un tema que te apasione. Sí, la clave es el interés. Si el tema te atrae, la lectura no se sentirá como una obligación, sino como un placer. Y no te fuerces a terminar un libro si no te está gustando. La vida es demasiado corta para leer libros aburridos. Totalmente. Y no te sientas culpable por dejar un libro a medias. Lo importante es encontrar aquello que te enganche. Otro consejo es establecer un horario. Podrían ser solo 10 o 15 minutos al día, quizás antes de dormir, durante el desayuno o en tu trayecto al trabajo.
la consistencia es clave. La rutina ayuda mucho y también crea un ambiente propicio para la lectura. Un lugar cómodo, con buena iluminación, sin distracciones. Apaga el teléfono o al menos ponlo en silencio. Haz de la lectura un momento especial para ti. ¡Exacto! Yo tengo mi rincón de lectura con mi manta favorita y una taza de té. Es mi pequeño ritual. Y para nuestros oyentes que están aprendiendo español, les recomiendo empezar con libros adaptados a su nivel. Hay muchas lecturas graduadas para niveles B1 o B2 que utilizan vocabulario y estructuras gramaticales adecuadas. Eso es crucial. No hay nada más desmotivador que intentar leer un libro que es demasiado difícil y tener que buscar cada tercera palabra en el diccionario. La idea es disfrutar del proceso, no frustrarse. Y las plataformas digitales también ofrecen muchas opciones. Ah, sí. Hablemos de la tecnología. ¿Eres más de libros físicos o de e-readers, Mateo? Mira, Sofía, valoro mucho la experiencia de un libro físico. El olor del papel, la sensación de pasar las páginas. Pero debo admitir que para la practicidad, los e-readers son imbatibles. Puedo llevar cientos de libros en un solo dispositivo, lo cual es genial para viajar o para leer en el transporte público. Soy igual. Para mí, los libros físicos son para el hogar, para la estantería, para el placer de coleccionar. Pero para la lectura diaria o para cuando salgo, mi e-reader es mi mejor amigo. Y no olvidemos los audiolibros, que son una bendición. ¡Sí! ¡Los audiolibros! Son perfectos para cuando no puedes leer con los ojos, como cuando estás conduciendo, haciendo ejercicio o cocinando. Te permiten seguir consumiendo historias e información, lo cual es fantástico. Y para los que aprenden español, los audiolibros son increíbles para mejorar la comprensión auditiva y la pronunciación. Puedes escuchar a hablantes nativos y, si tienes el texto, incluso puedes seguir la lectura mientras escuchas. Es una combinación muy potente. Es una estrategia excelente y creo que es importante recordar que leer no tiene que ser solo alta literatura. Leer cómics, revistas, blogs, noticias, todo cuenta. Lo importante es el acto de leer y de procesar información. ¡Exacto! No hay que sentirse presionado a leer solo clásicos. Si te divierte leer novelas de ciencia ficción, adelante. Si disfrutas de los libros de cocina, ¡perfecto! La clave es encontrar tu nicho y disfrutar del proceso. Y al final, creo que la lectura nos ofrece una forma de escapismo, pero también de conexión. Nos permite escapar de nuestra realidad por un momento, pero al mismo tiempo nos conecta con la experiencia humana universal, con ideas que han trascendido el tiempo y el espacio. Es verdad. Cuando lees un libro escrito hace 100 años, te das cuenta de que las emociones humanas, los desafíos, las alegrías, no han cambiado tanto. Te sientes parte de algo más grande. Así que, en resumen, la lectura es una herramienta poderosa para el conocimiento, la empatía, el pensamiento crítico, la mejora del lenguaje, la concentración y la reducción del estrés. Es una inversión en nosotros mismos que nos enriquece en todos los niveles. No podría haberlo dicho mejor. Para nuestros oyentes, os animamos a que cojáis un libro hoy mismo. No importa el género, no importa el formato, solo abridlo y dejad que las palabras os lleven a un nuevo lugar. Y contadnos en los comentarios qué libros estáis leyendo ahora mismo. O si tenéis alguna recomendación para la comunidad. Nos encantaría saberlo. Sí, gracias por escucharnos y por acompañarnos en esta fascinante conversación sobre la importancia de la lectura. Esperamos que os hayamos inspirado a leer un poco más. Gracias, Sofía.
Y gracias a todos por sintonizar. Hasta la próxima y feliz lectura. ¡Adiós! Nos vemos en las páginas de un buen libro.